Hola gente linda, bienvenidos a la Tica Channel, les saluda Andrea. Este fabuloso crucero era la viva imagen del glamour, el amor y el lujo. Es básicamente una comedia de situación con toques románticos de tono amable y pensada para un público familiar. Conocida como el crucero del amor en Hispanoamérica, Vacaciones en el mar en España o el bote del amor en Venezuela. Al ritmo de su pegajoso tema de presentación, todos querían subir a bordo. Toma asiento que hoy te presentaré las curiosidades del crucero del amor. Es una serie de televisión estadounidense que se emitió entre los años 1977 y 1986 a lo largo de 9 temporadas. Estaba ambientada en un barco que realizaba cruceros de lujo por diferentes lugares del mundo. La idea original de la serie estaba basada en el libro The Love Boats de Geraldine Saunders, que contaba las vivencias reales de un director de cruceros. Los personajes fijos de la serie eran los miembros de la tripulación. Luego estaban los pasajeros del barco, que eran diferentes en cada capítulo y en muchos casos estaban interpretados por estrellas invitadas muy famosas. Unas eran viejas glorias del antiguo Hollywood y otros jóvenes actores que luego serían populares o algunas estrellas consagradas en el futuro. En cada capítulo de la serie se iban contando de forma paralela varias historias particulares que afectaban tanto a los pasajeros como a la tripulación y las relaciones entre unos y otros, alternando romances, enredos, travesuras y anécdotas. Aunque la mayor parte de la trama tenía lugar dentro del buque, principalmente el Pacific Princess, también aprovecharon escenas de lugares donde atracaba el barco. Durante los 9 años que permaneció al aire, otros 4 fueron los cruceros utilizados en algún momento del rodaje: el Stella Solaris, el Perla de Escandinavia, el Royal Princess y el Royal Viking Sky. Gran parte de las tramas se desarrollaban en los camarotes y grandes salones del barco, y los planos del barco surcando los mares, los de exteriores, eran siempre los mismos y se rodaron en brillantes días de verano, con impresionantes puestas de sol o con una luna llena que quitaba el aliento dibujando una estela plateada sobre el mar. Los capítulos se estructuraban en 3 historias. Como el título original indicaba, todo daba vueltas en torno al amor y las opciones no eran muy variadas. Había un reencuentro, un flechazo entre 2 desconocidos, infidelidades secretas o una pareja que embarcaba con problemas y terminaba rompiendo, o que descubría que no podían vivir el uno sin el otro. Lo curioso es que las caras nuevas hacían que las historias no sonasen reiteradas. El capitán Storing siguió participando en televisión, pero el uniforme blanco le sentaba tan bien que ganó mucho dinero haciendo publicidad de cruceros. El Dr. Brick llegó como secundario y siguió haciendo papeles secundarios en otras series, lo mismo que el barman Isaac. Peor suerte corrió Julie. Tan mal llevó la fama que dejó la saga antes de que fuera retirada del aire y pasó un tiempo en un centro especializado recuperándose de su adicción a la cocaína. El único que hizo carrera al margen de la televisión fue el sobrecargo. Gopher era un mal actor, pero encontró su camino en la política y fue congresista por el estado de Iowa durante 4 legislaturas. También el barco terminó fatal. Cambió el Pacífico y el Caribe por las rutas a través del Mediterráneo. Y finalmente la compañía propietaria española, endeudada, lo vendió a una naviera turca que terminó por destruirlo. McLeod, Coupel y Lange son los únicos miembros del elenco que aparecen en todos los episodios de la serie, así como en las últimas 3 películas. Grundy estuvo en todos los episodios a lo largo de la serie, pero no en la última de las películas de televisión, debido a su campaña de 1986 y su elección en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Contame, ¿qué es lo que más recordás de esta serie? Déjame saber en los comentarios, te estaré leyendo y regalando muchos corazoncitos. No olvides darle like si te gustó, suscribirte a mi canal y activar la campanita, así no te perderás ninguno de mis videos. Gracias por quedarte hasta el final, hasta la próxima.